Vamos a aprender es que Mateo toma el incidente al plasmarlo en el libro y nos enseña que lo único que hacen al mentir es confirmar más la resurrección de Cristo. Entonces, esta mañana aprenderemos un poco más acerca de lo que la semana pasada comenzamos. Usted recordará que la semana pasada comenzamos hablando acerca de lo que aconteció cuando las mujeres van a la tumba con especias aromáticas para ungir otra vez el cuerpo de Cristo, y se encuentran con la gran sorpresa de que la roca ha sido removida, y aprendimos un poquito de eso. Y entonces, si usted ha estado aquí, si no, usted recuerde, tenemos ahí en el YouTube, usted puede escucharlas. Estamos ubicados cronológicamente en la narración el domingo por la mañana. El viernes lo enterraron, lo bajaron de la cruz, lo prepararon. José de Arimatea junto con Nicodemo y unas mujeres lo envuelven en algunas sábanas, se apresuran a enterrarlo porque se tiene que cumplir la escritura de 3 días, está a punto de terminar el viernes, lo colocan en una tumba. Los judíos dicen a Pilato: oye, cuidado, no vaya a ser que se lo roben y vaya a ser peor el error. Y les dice: tomen una guardia, vayan, cierren la tumba, séllenla. Aprendimos que había un sello que se podía verificar si alguien violaba ese sello y a lo mejor pretendían robarle. Y entonces aprendemos que pasa todo el sábado, que llega el domingo en la mañana, antes de que amaneciera. Leímos la semana pasada, van estas mujeres y ups, sorpresa, la roca está removida y encima de la roca hay un ángel sentado. Y ahí estamos ubicados, y entonces de ahí vamos a tomarla. Pero antes de comenzar, creo que es importante que cuando hablamos de la resurrección, tenemos que entender que a pesar de que la resurrección es la única esperanza de salvación, escuche, para el hombre, porque si la niegas, entonces estás perdido. Es la única llave para la vida eterna. La mayoría de las personas en el mundo lo rechazan. Y rechazar la resurrección es como decirle no a la vida eterna. Hoy vamos a aprender algo que dice el libro de Romanos, que si confiesas con tu boca, que si crees que el Señor lo levantó de entre los muertos, entonces tienes vida eterna. Entonces, decirle que no a la resurrección es perder toda esperanza de una vida futura, es condenar tu propia alma a un infierno eterno sin Dios. Porque hay gente que no cree en la resurrección. Hay gente que dice: no, eso es imposible. Y al no hacerlo, perderás el futuro, el significado y el valor del presente. Porque si el futuro no tiene sentido, entonces ¿cómo puede el presente tener algún significado? Ahora, digo esto porque todo ser humano tiene en sus adentros, puesto por Dios, el deseo de la eternidad. Mire lo que dice Eclesiastés, y con esta escritura comenzamos el día de hoy. Si usted trae su Biblia, acompáñeme, vamos a Eclesiastés. Si no trajo, acabamos de comprar otras 3 Biblias, ahí están atrás, hay 4 Biblias todavía ahí, si alguien necesita. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice la escritura en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto, como dice, eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En otras palabras, hay dentro del hombre la búsqueda de la eternidad, y el hombre siempre está buscando la inmortalidad, quiere vivir para siempre. El hombre siempre tiene el deseo aquí adentro, no satisfecho, y está buscando a través de religiones, filosofías, a través de todo esto, a lo largo de toda la historia, reflejan que el hombre tiene el deseo de la inmortalidad, es decir, hay algo dentro de nosotros. Ahora, la resurrección de Jesucristo se convierte en esa llave, en esa esperanza. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y leímos la semana pasada que si Cristo no resucitó, entonces nadie tiene esperanza. Pero si Cristo resucitó de entre los muertos, entonces tenemos esperanza para una vida futura. Así que si alguien dice ser cristiano y al mismo tiempo niega la resurrección de Cristo, creo que está equivocado. Porque ser cristiano es aceptar que nuestro Rey no está en una tumba, está sentado a la diestra del Padre. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que es literalmente un suicidio espiritual negar la resurrección, los hombres continúan haciendo eso. Ahora, no solamente los hombres seculares, y cuando digo seculares me refiero a los hombres que no conocen de la Biblia, aquellas personas que son filósofos, escritores, gente que cree que sabe todo y dice, no, nosotros no nos tragamos, y perdónenme la expresión, no compramos eso de que Jesús resucitó. No solamente ese tipo de hombres, sino también hombres que están dentro de los caminos de alguna religión, en algún momento niegan la resurrección, y a través de los años han tratado de explicar la resurrección. Perdóneme. Déjeme compartirle lo que descubrí. Hay teorías que hablan acerca de lo que puede ser la explicación de la resurrección, que son tan absurdas, pero que es importante que las conozcamos, porque de esta forma sabremos defender lo que la gente cree. Hay una teoría que dice que Jesús no murió, que se desmayó, que como había perdido tanta sangre, que como había sido azotado tanto, que como estuvo en esa cruz tanto tiempo, entró en un shock y entró como en un semicoma, que cuando lo bajan de la cruz y lo preparan y lo llevan a la cueva, estando en esa cueva, recibiendo el aroma de las especias, de la frescura, vuelve a la vida. Y entonces, cuando regresa, sale de la tumba. Y los discípulos asumieron que había resucitado. Pero en primer lugar, esta teoría no se inventó hasta los años 1600, de un hombre llamado Vintorini. Además, todos los registros son enfáticos sobre el hecho de que Jesús estaba muerto. Las mujeres, cuando lo envolvieron cuidadosamente en estas sábanas, cuando lo ungieron junto con José y Nicodemo, al tratar su cuerpo, al bajarlo, al estarlo preparando, se vieron haber dado cuenta de que estaba muerto. Los romanos, que eran los que crucificaban, comprobaron que estaba muerto. Eran expertos en la ejecución, eran expertos en matar a las personas así. No le rompieron las piernas porque dice la Escritura que vieron que estaba muerto, ¿no? Entonces, cuando escuchamos a alguien que dice, no, estaba en una semicoma, no estaba muerto realmente, estaba como que se había desmayado, como que entró en shock porque le faltó sangre y tanto azote, traspasaron su cuerpo con la lanza, ¿cierto? Y entonces, esta gente tiene esa creencia, pero no nada más eso, sino que imagínense que esto no puede ser tomado como algo cierto, porque entonces Jesús sobrevivió 3 días sin agua y sin comida. Sobrevivió 3 días sin atención médica. Perdió tanta sangre, estaba tan golpeado, y estas personas dicen, a pesar de todo eso, Él sobrevivió, se levantó, removió la roca, con los pies perforados por los clavos, caminó de donde estaba, de Jerusalén, hasta Galilea, y se apareció a sus discípulos. Y entonces tú dices, eso es ridículo. Pero hay gente que piensa de esta forma. Pero se nos olvidaron la guardia romana, porque estaban afuera. O sea, despertó después de haber perdido la sangre, después de haber sido golpeado, después de haber sido traspasado, sobrevivió 3 días sin agua, sin atención médica, sin comida, remueve la roca,
evade a los romanos que están allá afuera cuidando, camina hasta Galilea con los pies perforados por los clavos y se aparece a sus discípulos. Ridículo. Hay otra teoría que dice que no lo enterraron. Y esa teoría dice que se niega la resurrección porque no hubo tal cosa como entierro. Cristo nunca fue puesto en una tumba. Así que obviamente cuando no estuvo ahí el domingo, quiere decir que no estuvo ni viernes, ni sábado, ni domingo. Pensaron que estuviera en la tumba, pero nunca estuvo en la tumba porque nunca lo enterraron en una tumba, sino que lo echaron en un pozo con muchos criminales. Y entonces es otra teoría, pero que tampoco funciona porque las evidencias indican que sí sucedió. Las evidencias dicen todo lo contrario. ¿Por qué los líderes judíos sellaron la tumba entonces? Ahora, es importante conocer un poco acerca de lo que dice el mundo para que usted sepa cómo defender su fe, para que usted sepa por qué es real lo que vamos a leer. Si el cuerpo fue arrojado a un pozo junto con otros criminales, era muy fácil rebatir el hecho que dijeran resucitó. Ellos pudieron haber dicho, no es cierto, lo enterramos allá en ese pozo, ahí está, vamos a verlo. Pero no. Otra teoría dice que alucinaban, que tenían tantas ganas de que él estuviera vivo que todos los que decían que él estaba vivo alucinaban, que era un problema patológico. Creyeron haber visto a Jesús porque tenían mucha fe, mucha anticipación de la resurrección. Estaban entusiasmados. Pero tampoco funciona porque se le apareció a 500 personas. ¿Todos alucinaron? Además, leímos la semana pasada que algunos de ellos ni siquiera creían en la resurrección, no esperaban que resucitara. ¡Wow! Y si esto era una alucinación, ok, ¿dónde está el cuerpo? ¿No? Muéstranos el cuerpo. Otra teoría también un poco descabellada dice que fue una telepatía. Es como si Dios hubiera mandado imágenes a la gente que cree en Él y que todos en su mente, y lo digo porque eso es lo que dice la gente acerca de la resurrección de Cristo. Es lo que mucha gente cree. Hablas con alguien de repente y te dice, no, ya te lavaron el coco. Lo que pasa es que tú no sabes que dicen los libros que Jesús nunca, no pasó eso, no resucitó. Es como, y te dan sus explicaciones. Unos dicen que entró en shock y que nunca murió y que se levantó. Otros dicen que nunca lo enterraron ahí. Otros dicen que fue como una telepatía, etcétera, etcétera. Pero si fue una telepatía, no sé cómo fue, porque se extendió desde Jerusalén hasta Emaús y hasta Galilea, y sostuvo conversación con las personas, incluso comió con ellos. Hay un momento en Juan 20 donde Jesús, cuando vienen los discípulos, Él preparó el desayuno. Debió haber sido algo extraordinario. Entonces, no sé en qué basan todo esto, ¿no? Y otra vez, bueno, si fue así, ¿dónde está el cuerpo? Y solamente es para que nos demos cuenta un poco acerca de qué está sucediendo. ¿Qué es lo que dice la gente acerca de la resurrección de Cristo? Ahora, cuando llegamos a esta parte de la escritura de Mateo, debemos preguntarnos por qué Mateo comenta esta nota negativa. ¿Por qué no Mateo mejor se enfoca en, como dicen Marcos, Lucas y Juan, y da más énfasis en el testimonio de la gente, de los que presenciaron? ¿Por qué no escuchamos lo que escuchamos en Juan, por ejemplo, cuando Tomás dice, mi Señor y mi Dios? ¿Por qué no tenemos esa afirmación aquí? Bueno, yo creo que Mateo tiene dos intenciones. Número uno, mostrar que Israel, y esto a lo mejor les sirva a comprender un poco más, porque mucha gente dice, ¿por qué el pueblo de Dios, que usted y yo sabemos es Israel, el pueblo escogido por Dios es Israel, ¿por qué no lo acepta? ¿No se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué los judíos, los israelitas, no aceptan a Cristo como su Salvador?
Y una de las razones está aquí. Siempre lo negaron, siempre lo rechazaron. Y no iban a aceptar la resurrección. Y Mateo quiere comprobar, demostrar la apostasía, el negar de Israel. Y por eso es que Israel, dice Romanos, ha sido puesta a un lado. El tiempo de Israel está como en pausa. Y número 2, y esto es importante, y de eso se trata todo lo que vamos a ver esta mañana, el testimonio de los enemigos de Jesús es el mejor testimonio de la realidad de su resurrección. Es decir, esperar que sus amigos digan, sí resucitó, pues no tiene nada de extraño, ¿no? Porque dices, pues eran sus seguidores. Es como decimos, son sus achichinques, ¿no? Son sus seguidores, pues son sus... Pues ¿cómo lo van a negar si ellos andaban con él? Pero escuchar cómo tratan de tapar, cómo tratan a toda costa de que la gente no crea, sus enemigos, lo único que hace es hacer que esto tenga mayor significado. Y entonces Mateo, de una manera muy singular, va a tomar este incidente de la mentira acerca de la resurrección de Cristo para confirmar que la mentira que plantean los líderes, lo único que hace es confirmar que la resurrección es algo verdadero. ¿Ok? Ahora, los judíos siempre trataron de deshacerse de Jesús desde que nació. Herodes, ¿qué hizo cuando se enteró que había nacido el rey de los judíos? Mandó a matar a todos los niños por debajo de 2 años y dijo, mátenlos a todos, ¿se acuerdan? ¿Qué hicieron los judíos cuando Jesús empezó su ministerio? Dijeron, por Belcebú hace las cosas que hace. Y trataron ellos de desacreditarlo. Usaron la traición para capturarlo, usaron la injusticia para sentenciarlo, usaron un chantaje para ejecutarlo. Porque se acuerdan que hablan con César y dicen, si no lo crucificas entonces no eres amigo, hablan con Pilato, dicen, si no lo crucificas entonces no eres amigo de César. Y entonces chantajean. Y ahora usaron fuerza para mantener su cuerpo en la tumba y ahora usan sobornos para difundir una mentira sobre su resurrección. Y vemos los esfuerzos continuos y también inútiles que solamente demuestran su apostasía y la incredulidad de este grupo de hombres. Ok. ¿Se acuerdan que es domingo en la mañana? Que vino el ángel, que tembló, vino el ángel, se rodó la piedra. Y se acuerdan que dijimos que hay una guardia ahí. Bueno, la Biblia dice que hay una guardia. Traté de investigar cuántos podrían haber sido los de la guardia, pero nadie sabe a ciencia cierta cuántos grupos, más bien cuántos hombres están integrando una guardia. Pueden ser 4, pueden ser 2. Alguien decía son 4 porque se van rolando las horas del día para cuidar. Pero nadie sabe. Pero el hecho es que es más de 1. Y entonces, lo que vemos aquí, ya para ir entrando al tema, es que Mateo 28:4 nos habla acerca de los soldados que están cuidando la tumba. Mateo 28:4 dice que, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahora, quiero que todos estemos en el mismo canal. Cuando dice de miedo de él, está hablando del ángel, ¿ok? Los soldados romanos, acostumbrados a ser personas expuestos al peligro, expuestos a situaciones difíciles, se quedaron hechos piedra cuando vieron un ángel. Dice, se quedaron como muertos. Ahora recuerde, vienen las mujeres, van a ungir el cuerpo, están muy emocionadas, llegan, tiembla, aparece el ángel, se rueda la piedra, aparece el ángel, los soldados que están cuidando que nadie se robe el cuerpo se quedan como piedra. Ahora, no lo pierda de vista porque esto es importante. Se quedaron, dice ahí, como muertos, experimentaron todo lo que las mujeres hicieron. Mateo 28, 10, 11 nos narra que las mujeres entran
a ver, no está el cuerpo, escuchan del ángel que no está, y cuando ellas se van, dice Mateo 28:10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Mientras ellas iban, ahora escuche, esto es importante, he aquí, dice, unos de la guardia, unos, y eso quiere decir que son más de uno, eso es plural, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Ahora llamo su atención a que dice unos de la guardia. Eso quiere decir que había más de uno, más de dos tal vez. Algunos se quedaron petrificados y otros, mientras las mujeres iban a avisar a los hermanos, avisar a Pedro, a Juan, a todos los discípulos, también estos se fueron a la ciudad. No sé, no quiero decir cosas que no sé. No sé si algunos se quedaron petrificados allá, están como muertos, y otros salieron corriendo. Lo que dice la Biblia es que se fueron. No sabemos qué sucedió realmente, pero salieron también y fueron a avisar. Y si usted lee, dice que dieron aviso a los principales sacerdotes. No fueron a avisarle a Pilato. ¿Quién es su jefe inmediato? Pilato. Él es el gobernador. Tú respondes directamente a tu jefe. Y estos hombres no van a avisarle a Pilato. ¿Sabe por qué? Por 5 razones. Si van y le avisan a Pilato, ¿qué crees? Que nos quedamos dormidos y mientras nos dormimos se robaron el cuerpo o quién sabe qué pasó, les dan. Es costumbre en estos tiempos dentro del ejército que si tú fallas a una guarda, a una vigilia, si algo sucede mientras tú estabas encargado de vigilar y algo sucede y tú no avisas, pagas con tu vida. Entonces ellos dicen, no, mejor vamos a avisarle a los sacerdotes, no vamos a avisarle a Pilato. Además, si usted recuerda, acompáñame a Mateo 27, les habían dado la delegación o el encargo, si tú quieres, el trabajo, la encomienda, en Mateo 27, 62, por órdenes del mismo Pilato, los habían puesto bajo las órdenes de estos hombres. Y dice Mateo 27, 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, están hablando de Jesús, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y ahí está, el versículo 65 nos dice por qué no van con Pilato. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, asegurad, como sabéis. Y entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndola guardia. Y entonces los guardias, cuando sucede todo esto que ha sucedido, la piedra se movió, hay un ángel, entran las mujeres, ven que no hay nada, estos cuates dicen, no, vamos a avisar, pero no le vamos a avisar a Pilato. Nosotros sabemos como soldados que si avisamos que algo nos sucedió en lo que teníamos que hacer y no hicimos, nos van a matar, mejor vamos con los sacerdotes. Y entonces cobra sentido. ¿Por qué? Porque los judíos eran quienes estaban a cargo de ellos en este momento. Seguramente los judíos los instruyeron y les dijeron, tengan cuidado. Él mientras vivió dijo que al 3er día se iba a levantar. Estén atentos, a lo mejor vienen los discípulos y se roban el cuerpo.
Mateo 28:11. Mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de ¿qué? ¿Qué son todas las cosas? ¿Qué es lo que vieron? Bueno, si usted recuerda, ellos experimentaron un terremoto, porque dice que hubo un terremoto. Experimentaron que se rodó la piedra, que las mujeres decían mientras iban horas antes, ¿quién nos va a ayudar a remover la piedra de la tumba? Y asumimos que es una piedra considerablemente o medianamente grande. Lo decía la semana pasada y lo digo con todo respeto, ¿no? A veces las mujeres hacen cosas y dicen, bueno, pues ahí vemos quién nos ayuda, ¿no? Mientras que los hombres, si hubiéramos sido los hombres a ver lo de la tumba, hubiéramos dicho, no, pues vamos a llevar una camioneta para jalarla y búscate una cadena, y tráete unas barretas o algo. No, las mujeres compraron sus especias y dijeron, pues a ver cómo le hacemos, y ahí van, ¿no? Y entonces aprendemos que las mujeres van entendidas que hay una roca que está cuidando la entrada. Y cuando vienen estos hombres y les dicen las cosas que sucedieron a los sacerdotes, les dicen, tembló, la roca se rodó, apareció un ángel y el cuerpo no estaba. Esas son todas las cosas que aprendimos la semana pasada, que sucedieron. Y aprendimos algo bien interesante. La roca se rodó por el ángel, no para que Cristo saliera, sino ¿para qué? Para que la gente viera que Cristo ya no estaba. La roca no fue movida para decirle a Jesús, Jesús, sal. No, Jesús ya no estaba. La roca fue movida por el ángel para que entraran las mujeres, para que entraran los discípulos, para que los romanos vieran, para que el mundo entero supiera que Cristo ya no estaba ahí, ya había resucitado. Y si tú pones atención a la lectura, recordarás que la lectura dice que las mantas con las que habían envuelto el cuerpo estaban acomodadas como el cuerpo. Es decir, no fue así como que quítaselas y las habían, no, sino que así como lo pusieron, así estaban puestas. Entonces, tenemos el testimonio de estos hombres dado a los líderes, a los principales sacerdotes de todas las cosas que acontecieron. Ahora, con este testimonio, los hombres de Dios, ¿tú qué esperas de un hombre de Dios? ¿Que hable la verdad? ¿Tú qué esperas de un hombre de Dios? ¿Que sea veraz? ¿Que se comporte como debe comportarse? Estos hombres de Dios, principales sacerdotes, escuchan el testimonio de testigos que estuvieron en ese lugar, y lo que esperaríamos sería que ellos dijeran, resucitó, ¿cierto? Que dijeran, es verdad lo que dijo. Pero después de escuchar todo lo que sucedió, ellos no se atreverían a decirlo, sino más bien dijeron, los discípulos se lo robaron. Estos hombres religiosos que han predicado la verdad, bueno, la palabra, ahora saben que hubo un terremoto, ahora saben que vino un ángel que quitó la piedra, que la tumba está vacía, que no fueron los discípulos los que se robaron el cuerpo, lo sabían. Sabían que fue un caso sobrenatural. Y estos líderes judíos tal vez fueron los primeros en escuchar acerca de la resurrección, incluso antes de los discípulos, o tal vez al mismo tiempo, pero ni siquiera así aceptaron. Les quiero recordar lo que estos mismos hombres dijeron en Mateo 27:42. Mire, Mateo 27:42 son los mismos, A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. ¿Y qué dice?
Si Él es lo que dice que es, que descienda y entonces creeremos en Él. Ahora vienen los romanos y les dicen, ¿sabes qué? Tembló, se apareció un ángel, rodó la piedra, la tumba está vacía. ¿Qué hacemos? Es para que hubieran dicho, este verdaderamente era el Hijo de Dios, este verdaderamente era el Mesías, si es verdad lo que dijo. ¿Qué hicieron? Dijeron, no lo creyeron. ¿Acaso dijeron, a ver, vamos a investigar qué pasó? ¡Vamos todos! ¿Dijeron eso? No. ¿Estaban interesados? No. Fueron resistentes, ciegos, llenos de pecado, voluntariosos, encerrados en su propia creencia. Ni siquiera iban a investigar la verdad. No quisieron. Dijeron, no. ¿Sabes por qué? Porque el mundo está cegado. Te voy a decir algo. Mucha gente escucha lo que la palabra de Dios dice una y otra vez y no entiende. ¿Conoces a alguien así? Y escuchas y no entiende. Dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, en los cuales el Dios, ojo, con minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria, dice, de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Están cegados. ¿Quién se cegó? ¿Quién los cegó? El Dios de este siglo. ¿Quién es? Satanás. ¿Quién es el único que puede quitar la venda de esos ojos? Dios. Sí. Ese no es nuestro Dios. Por eso le dije, esa D es con minúscula. Por eso le digo, cuando usted se refiera al Dios de la Biblia, usted lo debe poner con mayúscula. Alguien me decía, no importa. Entonces no estamos hablando del mismo, ¿ok? Porque nuestro Dios es Dios grande, temeroso. Dios de la Biblia con mayúscula. La misma Biblia, cuando describe otros supuestos dioses, lo hace con minúscula. Pero imagínense esta bomba que le han traído a los religiosos este domingo en la mañana. Se movió la piedra, apareció un ángel, tembló, la tumba está vacía. ¿Qué hacemos? Debió haber sido un choque, debió haber sido un boom, un miedo. Pero en lugar de traer arrepentimiento y traer fe, no produjo eso. Fueron informados sobre la resurrección, pero no investigaron, no cuestionaron. Todo lo que hicieron inmediatamente fue decir, no podemos dejar que esto salga, tenemos que detenerlo, ya sea real o no, tenemos que detenerlo. No estaban interesados en investigar, estaban interesados en evitar que la gente escuchara. Mateo 28, 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, esto quiere decir, se reunió todo el grupo de sacerdotes, el famoso Sanedrín, dice que dieron mucho dinero a los soldados. Hubo una reunión inmediatamente oficial, convocada para tratar el hecho de este evento sobrenatural que había sucedido en la tumba, el terremoto, el ángel, el cuerpo no está. Ellos saben que no fueron los discípulos, los soldados lo habían informado claramente y tenían que responder a este problema. Y si se daban la libertad de que se supiera, entonces la gente de la ciudad empezarían a investigar, empezarían a preguntar, empezarían a darse cuenta. Ellos iban a perder toda credibilidad, la gente se iba a volcar sobre este Cristo y no podían permitirlo. Por eso dice que dieron mucho dinero a los soldados.
A Judas lo compraron por 30 piezas de plata. A estos no sabemos cuántos son. No sabemos si son 10, 12, 2, si son 5, si son 8. Pero tuvieron que darles mucho dinero. ¿Cuánto? No lo sabemos. Pero lo que vemos es que no podían dejar que la gente pensara que Jesús había resucitado, o nunca los volverían a seguir a ellos. Y entonces pagaron un alto precio por la mentira. Mateo 28:13, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Se les pide que digan una mentira sobre la resurrección. La única teoría que tendría algún sentido es que los discípulos robaron el cuerpo. Todas las demás preguntarían, bueno, ¿y el cuerpo? Pero aquí cubriría eso, y los soldados se convierten en predicadores de un, digámoslo así, antievangelio. No resucitó, se robaron el cuerpo. No crean lo que él dijo. Vinieron unos de noche mientras dormíamos. Eso quién sabe, ahorita lo vamos a ver. Quién sabe cómo supieron que fueron ellos si estaban durmiendo, ¿no? Si ellos mismos dicen, mientras nosotros estábamos durmiendo, ellos vinieron y se lo robaron. Entonces, pero si estás durmiendo, ¿cómo sabes que fueron ellos? ¿Sí me explico? Pero pues vieron el dinero y dijeron, pues sí aceptamos. O sea, diremos lo que ustedes nos digan. Versículo 14. Y si esto lo oyere el gobernador, o sea, Pilato, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Es lo que les decía. Si se entera que fallaron, de que no vigilaron, los van a matar, no se preocupen. Nosotros le vamos a decir a Pilato, estamos conformes con el trabajo que hicieron, no los castigues, ellos no tienen la culpa, ellos los van a proteger. Y se convierten en predicadores de la mentira. Entonces, ellos les prometieron protección. Tú nos diste a estos soldados que hicieron bien su trabajo, no tenemos problema con ellos, estamos satisfechos. Y los tranquilizaron. Los sobornaron. Este soborno es impresionante cómo alguien puede caer ante la tentación del dinero. Y se lo digo porque lo vivimos hasta el día de hoy, ¿no? Te para un agente de tránsito, te dice tu infracción es de 2,000 pesos. ¿Cuánto te cobraron por la multa? 2,000. 2,200 por pararte en doble fila. Ya te ventaneé, mi hermano. Si tú te paras en doble fila, pagas 2,200 de multa. Y algunos decimos, pues es más fácil decirle al de tránsito, te doy 100 pesos, ¿no? No, ya no quieren, pero no porque sean honestos. Ya no quieren 100 pesos. Porque como es de 2,200, si no son 500, si le das 500, a lo mejor, ¿no? Pero a lo que voy es, todo ser humano que no conoce a Cristo, que no tiene bien plantado su fe, su esperanza, sus convicciones, sus valores en Cristo, puede caer ante la tentación del dinero. Si sabe Dios que andando en Cristo, una de las cosas con las que más se batalla es el dinero. Estos soldados dijeron, sí, nada más tenemos una situación. El gobernador, no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar con él. Como decimos en mexicano, te vamos a hacer el paro con él, no hay bronca. Nosotros le decimos, mira, aquí está esto de dinero. Y ellos dijeron, está bien. Y comienzan a ser ellos predicadores de la mentira. A pesar de haber visto el ángel, la piedra, la resurrección, a pesar de haber visto el terremoto,
Empiezan de manera voluntaria a predicar una mentira. Wow. Mateo 28:15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y lo que me impresiona es la segunda parte. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora, es importante decir que cuando Mateo escribe 30 años después el libro, o sea, estos acontecimientos fueron en el año 33. Mateo escribe 30 años después el libro y dice, hasta el día de hoy, 30 años después, sigue escuchándose entre la gente que los discípulos nos robamos el cuerpo de Cristo. Y hasta el día de hoy mucha gente cree eso. 2018. Fueron los discípulos, pero es una mentira. Los líderes judíos tenían todos los motivos para haber predicado la verdad, es decir, más bien tenían todos los puntos, ¿no? Les habían dicho, pero no, decidieron predicar la mentira. Wow. Mateo tiene especial énfasis en contarnos esto porque lo que él quiere resaltar es que el pueblo de Israel es apóstata, no acepta. Quiere resaltar que la mentira de estos hombres confirma la veracidad de lo que es la resurrección de Jesucristo. Y nos cuenta sobre cómo se mueve la piedra, la ropa, el terremoto, el ángel, de cómo suceden todas estas cosas. Y leemos en la Escritura que Jesús se aparece a mucha gente. Leemos en la Escritura que se aparece a sus discípulos en el aposento alto. Y vemos que Jesús, hay una parte en la Biblia que dice que se aparece a 500 personas. Y hasta nos da el periodo de tiempo. Hechos 1, acompáñenme a Hechos 1, ya vamos a acabar. Hechos 1, versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y el versículo 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, ¿cómo dice? Indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, después de haber resucitado, estuvo 40 días y hay pruebas. No sé si alguien sepa el sinónimo de indubitables. Sin duda. Con pruebas que no hay manera de refutar, es decir, ahí están. Ahora, déjeme ir cerrando. ¿Usted se acuerda cuando Jesús va al monte a orar, poco antes de que lo arresten? Jesús dice que sus discípulos iban a huir, ¿se acuerdan? Él dijo, para que se cumplan las escrituras, todos van a huir, ¿se acuerdan? Pero ¿se acuerdan que minutos antes, cuando vienen los soldados, que viene una compañía, que aprendimos que son 600 personas, y que entre sacerdotes, guardias del templo, los soldados romanos que van a arrestarlo, son más o menos 800 personas las que van? Y que cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, no pudieron orar conmigo por lo menos una hora, ¿se acuerdan? Y dicen, ya no se preocupen, ya viene el que me va a entregar, vengan, y se adelanta. Y vienen los soldados y detrás los discípulos, y Jesús
les dice, ¿a quién buscan? A Jesús, y les dice, yo soy, y ¡pum! Se caen todos, ¿se acuerdan? Que cuando los discípulos ven ese poder, entonces Pedro se envalentona y saca su espada y se va a enfrentar a 600 soldados por lo menos. Pero como ve que Jesús con el tono de su voz, ¡pum!, tira a todos, saca su espada y le tira y le corta la oreja a uno, ¿sí se acuerdan? Y muy valiente en ese momento, pero cuando Jesús dice, no, guárdala, es necesario que yo vaya, y se deja arrestar, entonces les entra un temor que hasta este momento no los vemos. Cuando Jesús está en la cruz, no estaban. ¿Quién estaba? Las mujeres y solamente Juan. ¿Dónde estaban? ¿Quién sabe? Huyeron. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? ¿Usted cree que estos hombres, que cuando vieron que se llevan a Jesús, los soldados romanos, que cuando Pedro va de curioso, por ponerlo de esa forma, a ver qué está sucediendo, y está en el patio y está el fuego, y le dicen, ¿tú andabas con él? Y dice, no, y lo niega 3 veces. ¿Tú crees que estos hombres que han presentado estas características, que nos han mostrado esto, van a tener el valor de ir de noche a robarse el cuerpo? Si aquel, mientras vivía, era su fortaleza, era su, digamos, su valentía, porque estaban con él, ¿tú crees que van a ir a robarse un cuerpo estando él ya muerto? ¿Tú crees que van a tener ese valor de decir, vamos? Pero ahí están los soldados romanos, pues no le hace, a ver cómo le hacemos. No aparecen en ningún momento. Es más, cuando las mujeres, cuando María, perdóname, va a avisar. ¿Se acuerdan que llega María Magdalena y cuando ve la roca que está a un lado, ni siquiera ve el ángel? ¿Se acuerdan que lo vimos? Sale corriendo a avisarles, no le creen. Pero llega un momento, y ese es el punto de esta predicación, cuando estos hombres, siendo unos cobardes que lo han dejado, pasan a ser hombres que dicen, daré mi vida por ti. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que hizo que ahora digan, vamos a predicar a Cristo, no importa qué? Estos hombres, miren lo que dice Lucas 24:11, ni siquiera creían, dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. O sea, ¿qué lleva a estos hombres de tener una postura de no creer, de estar escondidos, de no dar la cara, a un día después ser envalentonados? Así es, el Espíritu Santo. Mateo 29 dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. No estaban esperando la resurrección. ¿Qué los transformó de ser esos cobardes que no creían a ser unos héroes después? Pedro se levanta y en Hechos predica y se convierte en 3,000 personas y les dice en su cara lo que hicieron. ¿Qué fue? El Espíritu Santo. Ahora están listos para morir. De hecho, los religiosos les prohíben, los azotan y les dicen, y no prediquen más. Y dicen, mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Y siguen predicando y se convierten en predicadores audaces. No era el poder del discurso, no eran elocuentes, no eran educados, no eran brillantes, no eran fuertes oradores, no eran unos maestros de elocuencia y lógica, no eran carismáticos, no fueron persuasivos. Es más, eran simple y llanamente, la mayoría de ellos analfabetas, eran pescadores, eran hombres de campo. Jesús, cuando vino, y vimos al principio del estudio de Mateo, no fue a Jerusalén y a la escuela de teología y dijo, a ver, dame a 6 de tus mejores discípulos y a 6 de tus mejores estudiantes y los voy a convertir en pescadores de hombres. No, Él fue al campo, fue allá a la laguna, fue al mar, tomó a estos hombres, los enseñó, los transformó, y ellos ahora son estos hombres de Dios que con
elocuencia, que con poder de Dios, del Espíritu Santo, hacen lo que hacen. Tuvieron una fe poderosa después de esto hasta morir. Y me gusta recordarlo, ninguno de los discípulos de Cristo muere rodeado de bienes en un palacio. Ninguno de los discípulos de Cristo muere en comodidades, digámoslo. Me decía una mujer, es que es muy difícil. Le dije, sí, te cuesta todo. Y me decía, no, pero es que te va a costar tu vida, te va a costar todo. Pero la vida no es aquí, la vida es allá. Aquí solamente es un momento, un transcurso, un 30, 50, 80, 90 para los más fuertes. Por eso Pablo decía, yo tengo los ojos puestos allá. Aquí solamente es un tiempo. Allá es la eternidad. Para allá vamos. Amén. Bueno, con Él, porque algunos irán sin Él. Y es el Espíritu de Dios el que hace que estas cosas sucedan. Ahora estos hombres son transformados, ahora estos hombres no tienen temor, ahora ellos vienen y predican, ahora no niegan, ahora dan su vida. Y lo que vemos aquí, que aquellos que lo abandonaron, que aquellos que se ofendieron de él, que lo dejaron en el jardín, ahora se han vuelto hombres que pronuncian su nombre con denuedo, con autoridad, sin temor. Qué increíble es Dios cuando hace la obra en la vida de alguien. Espero que el Señor haga esa obra en cada uno de nosotros. Ahora vemos que estos hombres son hombres transformados y diferentes. Y como le decía hace un rato, los soldados, mire lo que dice en Mateo 28:13. ¿Cómo pueden decir que fueron los discípulos? En primer lugar, porque eran unos cobardes, porque en ese momento todavía no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo pueden decir, vinieron de noche y se lo robaron si estaban ellos durmiendo? Tú no puedes saber lo que sucede si estás durmiendo, ¿cierto? Ofende nuestra lógica. Y Mateo prueba que la resurrección es verdad cuando estos hombres intentan mentir sobre ella. Termino con Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le ¿qué? Le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nadie puede decir que es salvo. Nadie puede decir que es salvo si no cree en la resurrección. El Señor resucitó y vive para siempre. Oremos. Señor, nosotros tus hijos estamos convencidos de que tú estás sentado a la diestra de nuestro Padre, de que con tu gran poder y tu gran, Señor, conocimiento, deidad, venciste a la muerte. Saliste de esa tumba, te apareciste a nuestros hermanos, les enseñaste, les predicaste durante 40 días, les confortaste. Ascendiste al cielo con la promesa de regresar un día, y ya sea que nos encontremos aquí en esta tierra contigo cuando regreses o vayamos a ti antes, porque así lo determines, anhelamos tener ese encuentro contigo. Anhelamos poder verte cara a cara, anhelamos poder estar en tu presencia por la eternidad,
Y te damos tantas gracias, porque nosotros somos de los que creemos que tú resucitaste, que tú estás vivo y vives para siempre. Gracias por tu gran amor, por tu palabra que es verdad. Gracias por fortalecernos, por darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque tu palabra es fiel, es real, porque es medicina a nuestro cuerpo. Gracias, Señor Jesús. A ti, solamente a ti sea la gloria, la honra, el reconocimiento por los siglos de los siglos. Bendito sea tu santo y poderoso nombre, Jesús. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo por amor a nosotros. Queremos honrarte, vivir para ti, exaltarte en todo tiempo, en todo momento. Señor, permítenos seguir creciendo y madurando en tu palabra. Permítenos aprender para poder compartir